Muy buenos días, estimados alumnos de la clase de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Estoy en la universidad. La universidad está vacía, solo hay personal administrativo, que es importante para el desarrollo de una parte de la vida universitaria, pero no lo es toda. La universidad sin alumnos no tiene sentido. La universidad, el alma de la universidad está conformada por la interacción entre profesor-alumno. Y lastimosamente, pues llevamos ya 2 semanas sin, o 3 semanas sin clase. Y ese es un problema grave. Bueno, esperamos que se resuelva. Retomando las ideas que les dije en las únicas 2 horas que tuvimos la semana pasada, no hay que ser indiferentes. Hay que exigir cambios, hay que exigir que se acabe la corrupción, hay que exigir que haya educación de calidad, que haya trabajo, fuentes de trabajo, que haya justicia en este país tan bonito, muy bonito, un país de los más bellos que hay que amar. Pero es muy bonito exigir, decíamos la semana pasada, podemos exigir que nos den, que nos hagan, que hagan esto y lo otro, pero si no me exijo yo, si la reforma no comienza con mi manera de ser, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, entonces no estoy en nada. Las reformas se hacen cuando yo hago la reforma primero yo, en mi manera de pensar, en mi manera de observar, en mi manera de juzgar, en mi manera de hablar y en mi manera de actuar. Los cambios no se realizan de aquí para afuera. Los cambios se realizan primero hacia adentro. Eso es la filosofía. De hecho, los primeros filósofos griegos siempre cultivaron la filosofía como la reforma, la transformación de la persona. ¿Sí? La famosa frase de Descartes, perdón, de Sócrates, conócete a ti mismo, significa yo primero hago el trabajo de examinar mi conducta, mi pensamiento, mi manera de actuar. Y después reformo mi conducta, mi pensamiento y mi manera de actuar para poder ir a incidir en la realidad. Pero yo no puedo estar pidiendo que se acabe la corrupción si yo soy un corrupto. No puedo estar pidiendo que la gente me quiera, que la gente me estime, que la gente me ame, que la gente sea buena gente conmigo. Si yo no soy el que primero soy buena gente, el que quiero a la gente, el que ayuda a la gente, ¿no? Por eso es que ejemplos no faltan en este país tan bonito. Hay políticos que están exigiendo que no haya corrupción, pero cuando se les mira sus actos, son los que han sido más corruptos, han robado su dinero, mi dinero, el dinero de todos nosotros, tienen al pueblo en la pobreza. Por ahí tenemos una pista de lo que significa filosofar. Hablábamos la semana pasada de eso. Filosofar es el acto que me procura la posibilidad de pensarme a mí mismo, reformar mis pensamientos, y ya vamos a leer un texto de Aristóteles, para expresar debidamente mis ideas y reformar e incidir en la realidad. Sí, la filosofía, decíamos la semana pasada, no es un asunto que se queda allá en las nubes, por allá. No, es un asunto de práctica. La filosofía es práctica, debe ser práctica. Sí, la práctica del filosofar. Yo filosofo cuando
me pienso a mí mismo, pienso la realidad, me transformo a mí mismo, quiero transformar la realidad. ¿Sí? Esta realidad hondureña actual no se puede reformar si yo no me reformo a mí mismo. Por eso es que es difícil hoy conseguir líderes, buenos líderes, auténticos líderes, porque los líderes se han dejado cooptar también por la corrupción. La palabra corrupción hay que tenerla muy en cuenta, ya les voy a explicar más adelante por qué. ¿Sí? Pensando en estos días con los compañeros, bueno, ¿y si esto explota? ¿Y si el presidente se va o lo sacan? Lo que sea. Hay una revolución. ¿Quién va a tomar esto? Entonces uno empieza a pensar quién, y debe haber gente muy buena en el país. Pero entonces uno piensa en los que están, en los actores políticos, y entonces piensa en este, en el otro, en aquello, y empieza a decir, no, este tal cosa, no, este tampoco, tampoco este, lo otro, no, porque hicieron esto, robaron aquello, en fin, no hay, porque se han dejado corromper. Yo no puedo pedir reformas si primero no me reformo a mí mismo, ¿sí? Yo no puedo pedir justicia si yo no soy justo conmigo mismo y con los demás. Eso es el ideal de la filosofía. Hoy vamos a hacer un primer ejercicio a partir de un texto que les voy a dictar. Les voy a dar, por favor, 30 segundos para que tengan un cuaderno y un lápiz. Les voy a dictar este ejercicio porque tenemos que aprender a escribir y a escuchar. 30 segundos comienzan desde ahorita para que traigan un lápiz y un cuaderno. Ya van 8 segundos. Ya van 18 segundos, 19, 20 segundos. Bien, el texto lo extraigo de un folleto que ustedes van a adquirir una vez que podamos tener acceso al aula. Y es un fragmento de texto, ¿verdad? Es un pedacito de texto, de aquí hasta aquí. De Aristóteles. Aristóteles, uno de los fundamentos, de los pilares de la filosofía occidental. Imagínense que hoy estamos a 2017 y Aristóteles vivió siglos antes de Cristo y todavía tenemos que hablar de Aristóteles. ¿Sí? Él, con su profesor Platón, y Platón con su profesor Sócrates, conforman la base del pensamiento político, ético, económico, biológico, la base del pensamiento occidental está sentada sobre Sócrates, profesor de Platón. Platón, profesor de Aristóteles. Sobre esos tres filósofos. Toda la filosofía occidental, todo el pensamiento occidental se fundamentó en ellos. El texto se llama Utilidad de la filosofía. Lo voy a leer 2 veces y ustedes solo lo van a escuchar. La tercera vez yo lo voy a dictar. Háganlo como yo lo hago. Yo no los estoy viendo, pero ustedes son honestos consigo mismo, entonces háganlo como yo lo hago. La tercera vez lo dicto y la cuarta vez lo voy corrigiendo y lo vamos a ir analizando. Les voy a hacer unas preguntas. Vamos a trabajar ese texto, porque va a ser una metodología constante en nuestra clase de filosofía. Vamos a interpretar el texto. Vamos a comprender el texto. Tenemos que aprender a interpretar una realidad a partir de un texto.
¿sí? Para después poder interpretar una realidad observando el fenómeno, que es lo que les van a enseñar en la universidad, a observar los fenómenos, como decíamos la semana pasada en la clase, los fenómenos, observamos los fenómenos, pero usamos herramientas que nos enseñan para hablar de ese fenómeno desde la ciencia, desde la filosofía. ¿Qué es lo que venimos a aprender a la universidad? Ciencia y filosofía. Como les decía yo la semana pasada, nosotros ya no hablamos como hablamos. Hable como hable, no. Hable como hable no es para nosotros. A nosotros nos dicen qué piensa del problema de violencia en el país. Nosotros tenemos que aprender a hacer un análisis sociológico, histórico, económico, cada uno es de nuestra ciencia. Pero si hablamos como hablamos, entonces no venimos a nada a la universidad, pero no venimos a nada. Mejor quedémonos en la casa. Los menos indiferentes tenemos que ser los académicos, los intelectuales. Y como les dije yo la semana pasada, los académicos y los intelectuales los encontramos aquí en la universidad. Bien, texto de Aristóteles. Utilidad de la filosofía. Lo lo leo 2 veces, usted lo escucha, lo va meditando, lo dicto la segunda vez y la tercera vez lo corrijo. Comienzo la primera lectura. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Es claro, de suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en busca del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Vuelvo a leer. No escriba. Vuelvo a leer. Medite las palabras que le estoy leyendo. Texto de Aristóteles. El texto está extraído de un libro que se llama La Metafísica, que él escribió antes de Cristo. Pero es un fragmentito de 15 líneas. El libro tiene como 200 páginas. Utilidad de la filosofía. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en busca del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Alistan su hoja, por favor, su lápiz. Dentro de 10 segundos comienzo el dictado. Dicto y no repito. Usted va escribiendo. Claro, cuando uno escribe, tendrá en cuenta que tiene que poner puntos y comas, mayúsculas, minúsculas, buena ortografía. Eso no se los voy a dictar yo. No.
Eso usted lo tiene que hacer. Lo dicto una vez, lo dicto otra vez y al final corregimos. Comienzo a dictar. El título. Utilidad de la filosofía. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en busca del conocimiento. Y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es, pues, evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre pues esta sola es para sí misma. Abajito colocan Aristóteles. He leído el texto 2 veces, en la tercera vez lo dicté. Viene ahora, lo vuelvo a leer despacio para que usted vaya poniendo puntos, comas, mayúsculas, puntuación, ortografía, para que de repente usted allí donde no se perdió pueda colocar las palabras. Bueno, vuelvo a leer. Última vez, después corregimos y vamos a analizar el texto.
Utilidad de la filosofía. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego, avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en busca del conocimiento y no por alguna utilidad. Y así lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna utilidad, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Aristóteles. Muy bien. Ahora vamos a hacer la corrección. Yo voy a ir diciendo dónde tenían que estar puestos los puntos, las comas, etc. Y eso tiene que ver con la entonación, ¿sí? Cuando yo hago una pregunta y no la planteo bien, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿me está preguntando o me está afirmando? ¿No? En Honduras sucede ese fenómeno interesante, que uno a veces dice, bueno, pero ¿me está preguntando o me está afirmando? Eso en el lenguaje de todos los días, pero en el lenguaje académico, en el lenguaje literario, en el lenguaje científico, en el lenguaje filosófico, uno tiene que aprender a hablar correctamente y tiene que aprender a escribir correctamente. Eso es parte de la filosofía. Porque si uno no habla correctamente, ni escribe correctamente, ni lee correctamente, entonces uno no puede hablar perfectamente ni correctamente de la realidad, ni analizar la realidad, ni escribir la realidad, ni pensar la realidad. Entonces, tiene que ver. Eso también es filosofía. Eso también hace parte del filosofar. Comienzo entonces. Como comienza un párrafo, entonces, la primera palabra debe estar escrita con, o la primera letra de la primera palabra debe estar escrita con mayúscula. Por lo tanto, los hombres comienzan. Hombres ya saben que es con H, ¿verdad? Se me dicen, pero este licenciado, ¿qué le pasa? ¿Cómo me va a decir que hombres es con H? Pues es que yo he visto universitarios escribiendo hombres sin H. Bueno, la L de los lleva mayúscula porque comienza un párrafo. Los hombres comienzan con Z, ¿verdad? Todavía hay alumnos, incluso aquí entre nosotros, profesores, que comienzan con S. Es una vergüenza. Comienzan con Z y comenzaron con Z también, siempre a filosofar. Movidos será con un V o con B labial. Bueno, es con V, movidos por la admiración con C o con S. Muy bien, con C. Y con tilde en la O, admiración. Todas las palabras que terminan en ion, como televisión, acción, llevan siempre tilde en la O. Entonces, los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. ¿Aquí qué habrá? ¿Punto o coma? ¿O punto y coma? Releo de nuevo para que ustedes sepan por la entonación qué es lo que tienen que colocar.
Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. ¿Qué pusieron? Muy bien. Pero tiene que ver con lo que sigue. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco. Bien, los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración, punto y coma, porque la idea continúa. Al principio, coma, admirados ante los fenómenos con tilde en la primera O, fenómenos sorprendentes más con tilde en la A, comunes, punto y coma. Luego, ¿qué habrá ahí? Luego, coma, muy bien. Luego, avanzando con Z, poco a poco, poco a poco. ¿Qué tienes que poner? Muy bien, un punto. Perdón, me equivoqué yo. Luego, avanzando poco a poco, me equivoqué yo, disculpe. Luego, avanzando poco a poco, diferencia entre poco a poco y poco a poco. Muy bien, coma. Y luego, coma, avanzando poco a poco, coma, planteándose, tiene en la A, problemas mayores. Problemas mayores. Punto. Como hay un punto, la palabra que sigue es con mayúscula, o la letra de la palabra que sigue es con mayúscula. Pero, P mayúscula, el que se plantea un problema o se admira a, coma, reconoce, con C, su ignorancia, con C. Punto. De suerte que, coma, si filosofaron para huir. ¿Huir? ¿Cómo se escribe huir? ¿Cómo se escribe huir? ¿Con H, sin H? ¿La H es al comienzo? ¿La H es en la mitad? Muy bien, H al comienzo. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, con G, ignorancia, con C, coma, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento, vista con C, conocimiento, vista con V, perdón, V, conocimiento con C, coma, y no por alguna utilidad, punto. Como hay un punto, la letra que sigue, que comienza la siguiente idea, tiene que ser con mayúscula. Y así, con S y con tilde en la I, lo atestigua lo ocurrido, pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y relativas al descanso y el ornato de la vida. Punto. Disciplina es una palabra, pues esta disciplina está escrita con S y con C. Disciplina comenzó con Z y con tilde en la O, buscarse con B larga. Existían con tilde en la I, existían las cosas necesarias con C y con S, y las relativas con V al descanso del ornato sin H, ornato y al ornato de la vida, vida con V pequeña. Punto. La E es mayúscula, es, coma, pues, coma, evidente, con V pequeña, que no la buscamos con B larga por ninguna utilidad, coma, sino que, coma, así como llamamos con doble L, hombre libre con B labial, al que es para sí mismo, sí lleva tilde en la I, sí mismo, y no para otro, coma, así, tilde en la I, consideramos con S a esta como la única, con tilde en la U, única ciencia con C, libre, coma, pues esta sola es para sí misma, sí lleva tilde en la I. Yo espero que usted haya corregido, porque lo más interesante, y hace parte de la vida filosófica, es reconocer la ignorancia y reconocer el error. Si uno no reconoce el error y la ignorancia, pues le va a costar muchísimo cambiar, reformar la manera de pensar. Mientras que yo no digo, oh, estoy fallando en esto y tengo conciencia de eso, es imposible que cambie. Y
En nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestras cercanías, habrá gente que nunca es capaz de reconocer su error, su ignorancia, y por lo tanto jamás va a cambiar. Y así hay hombres políticos, ¿no?, que siguen en la ignorancia. Ignorancia es una palabra clave aquí. Bueno, trabajemos el texto. Les voy a pedir que en el primer párrafo, desde los hombres comienzan hasta luego avanzando poco a poco, plantándose a problemas mayores, pero el que plantea un problema o admira reconoce su ignorancia, hasta ahí, por favor, subrayen o circulen al menos 3 palabras claves, ¿sí? 3 palabras claves. Les doy 10 segundos. Muy bien. La primera palabra clave es filosofar. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar. Si no la tienes, subráyala. Pero esa es una palabra clave, es vital. Movidos por la admiración. Otra palabra clave. 2 palabras claves. ¿Sí? Filosofar, admiración. Al principio admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes, luego avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores. Hay 2. Pero hay otra. Fíjense ustedes que hay una palabra clave que no hay que olvidar. Es la segunda palabra del párrafo, los hombres. Hombres. Si entre los alumnos y las alumnas hay alguna chica feminista, la respeto. Pero la palabra hombres aquí está haciendo referencia a la humanidad, al género. La palabra es genérica, hombre, mujer. Si no se está refiriendo a hombre como tal, sexo masculino, macho, no, hombre, mujer. Sí, la palabra es una palabra griega que viene de la raíz antropos. Antropos significa hombre. Sí, lástima que yo no sé si cuando uno escribe en el tablero me da la impresión de que todo se ve al revés, no lo sé. Pero por el momento no voy a usarlo. Voy a preguntar cómo se puede solucionar eso. Entonces, hay 3 palabras claves. Hombres, filosofar, admiración. Escríbanlas, por favor, aparte, abajo, esas 3 primeras palabras claves, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el texto? Que el género humano, o solo los humanos, son los que pueden filosofar. Y que para filosofar siempre uno está movido por la admiración, ¿sí? ¿Admiración de qué? Los fenómenos. Fenómenos podría ser una palabra clave, ¿sí? Hombres, filosofar, admiración, fenómenos, ¿sí? Que es frente a los fenómenos que uno comienza a filosofar. ¿Eh? ¿Cuáles fenómenos? Todos los fenómenos. Sí, la semana pasada justamente en clase les decía yo a ustedes que qué fenómenos veníamos a observar aquí en la universidad. ¿Sí? Y la conclusión es, venimos a observar exactamente los mismos fenómenos de todos los días, todos. ¿Cuáles los fenómenos? Fenómenos sociales, políticos, químicos, biológicos, antropológicos, fenómenos astronómicos, fenómenos naturales, fenómenos biológicos, fenómenos químicos, ¿sí? Claro. Por ejemplo, un fenómeno biológico. La digestión. Es un fenómeno biológico, químico. Yo espero no equivocarme porque si hay algún colega químico o médico que es especialista en intestinos y en estómago, de repente me va a corregir y tendría razón de corregirme porque no es mi área. Pero es un fenómeno. La digestión. El dolor de estómago es un fenómeno. Y a todo el mundo le duele el estómago alguna vez en su vida. Es un fenómeno. ¿Sí? Pero yo comienzo a filosofar cuando me admiro por ese fenómeno. ¿Por qué me duele el estómago? ¿Qué sucede? ¿Qué comí? ¿Sí?
Pero ese fenómeno me lleva a plantearme problemas. Es lo que dice, vean, sigue el texto. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Me admiro de un fenómeno. Al principio admirado ante los fenómenos sorprendentes más comunes, lo más común. Luego avanzando poco a poco, planteándose problemas mayores, ¿sí? Este fenómeno de todos los días, que me duele el estómago y que a la gente le duele el estómago todos los días, usted se lo plantea, pero viene a la universidad para avanzar poco a poco y planteándose problemas mayores, ¿sí? Entonces, usted lo va a estudiar, lo va a observar en el microscopio, va a observar el estómago, el intestino, ¿sí? Usted va a empezar a plantearse problemas mayores, ¿sí? Está entrando en un acto filosófico más profundo. Y sigue el texto, pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. Otra palabra clave. Ignorancia. Subrayen esa palabra clave, ignorancia. ¿Sí? El que se plantea un problema reconoce su ignorancia. Sí, si a mí me duele el estómago, yo ahorita lo máximo que yo puedo decir es, comí algo malo, debo tener alguna infección, no lo sé. Entonces tengo que ir ante quién, al que sabe más que yo. ¿Sí? Yo reconozco mi ignorancia. O sea, que una condición para comenzar a filosofar es reconocer su ignorancia. Vuelvo a repetir eso. Si no reconocemos el error, no reconocemos que yo soy ignorante, que ignoro, que me hace falta conocer, es imposible que filosofe. ¿Habrá un humano en el mundo que lo sepa todo? No. El biólogo, el químico, el físico, el sociólogo o el filósofo que sabe mucho, siempre dirá, yo sé muchísimo, pero me hace falta mucho por conocer, y reconocerá que hay alguien que sabe más de este aspecto sobre el fenómeno que él. Reconoce su ignorancia. El que diga yo ya lo conozco todo, yo ya lo sé todo, pues que no venga a la universidad, que se retire. Como les dije yo la semana pasada, yo le ayudo a retirarse de la universidad. No tiene sentido venir a la universidad si ya lo sabe todo. Usted reconozca su ignorancia. Primero, para empezar a filosofar. Condiciones, entonces, admirarse. Admirarse. Hay otro filósofo, Platón, que es fue profesor de Aristóteles, que decía que para filosofar era necesario ser movidos por la contemplación. Si yo no contemplo los fenómenos, si yo no los observo, no puedo filosofar. O sea que tengo que volverme una persona que observo, que me admiro. Si yo soy indiferente, ¿cómo voy a filosofar? ¿Sí? Si a mí no me mueve nada, no puedo filosofar. Usted está en la universidad justamente porque quiere conocer los mismos fenómenos que acontecen todos los días, pero desde la óptica de la ciencia y de la filosofía. Es decir, le van a enseñar a manejar las herramientas propias para conocer esos fenómenos que todo el mundo sufre. Todo el mundo sufre dolor de estómago, pero muy pocos conocen las leyes de la digestión. Y muy pocos se preguntan si el acto de comer es natural o es un acto cultural. He ahí una pregunta filosófica. Pero todos comemos todos los días. Pero en la universidad nos venimos a plantear eso. Dos preguntas. Una pregunta de orden científico. Todo el mundo come. Pero en la universidad venimos a aprender las leyes de la digestión. Y venimos a preguntar si comer es un acto natural
o cultural. Nos planteamos problemas mayores, reconocemos la ignorancia. Sigamos el texto. Pero el que se plantea un problema o se admira reconoce su ignorancia. De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber en vista del conocimiento y no por alguna utilidad. Interesante. ¿Sí? ¿Filosofamos para qué? Para huir de la ignorancia. Primero la reconocemos. Reconozco que no sé. Reconozco que no me conozco a mí mismo. Reconozco que no sé explicar este fenómeno. Quiero salir de la ignorancia. Comienzo a filosofar con esos dos actos. Reconocer y el impulso a filosofar, ¿no? Pero ¿qué busco con filosofar? Primero, el conocimiento. Conocimiento, quiero conocer. Pero hay una palabra interesante aquí, no por alguna utilidad. Y es interesante porque el título del texto es Utilidad de la filosofía. ¿Cómo es que ahorita me dice este hombre Aristóteles que yo reconozco mi ignorancia y empiezo a plantearme problemas mayores movido por la admiración de los fenómenos? Pero eso es para conocer, no es por ninguna utilidad. ¿A qué se refiere? La explicación está en las líneas siguientes, es decir, ¿a qué tipo de utilidad se está refiriendo Aristóteles a la que no lleva la filosofía? La explicación está en las líneas que siguen. Y así lo atestigua lo ocurrido. Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y el ornato de la vida. ¿Cómo así? Esta disciplina. Primero está afirmando que la filosofía es una disciplina. Escríbalo ahí, escríbalo en sus notas ahorita. La filosofía, coma, según Aristóteles, coma, es una disciplina. Escríbalo y apréndaselo y medítelo. La filosofía, coma, según Aristóteles, coma, es una disciplina. Y esa disciplina, dice, comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Ya existía todo, ya existía lo necesario para descansar y lo necesario para el ornato. La palabra ornato, ¿qué significa? Lo que adorna. ¿Sí? El ornato es el vestido, las mujeres que se pintan, se maquillan. Eso es ornato, el reloj, los zapatos, los lujos, todo eso ya existían cuando esa disciplina comenzó a buscarse, ya existía todo eso. Y ahí, entonces, ¿a cuál tipo de utilidad se está refiriendo Aristóteles? No a la utilidad material, porque ya existía la comida, ya existía el vestido, ya existía todo. Y los hombres comenzaron a plantearse problemas filosóficos cuando ya existía todo eso. O sea que la filosofía no sirve para comprar reloj, para comprar carros, para comprar comida. No, porque eso ya existía. Sirve para otra cosa. Ya Aristóteles nos da un pequeño indicio para el conocimiento. Pero en la próxima lección vamos a saber exactamente qué es lo que busca la filosofía, para qué filosofamos. Sí, para el conocimiento, ¿no? Pues esta disciplina comenzó a buscarse cuando ya existían las cosas necesarias y las relativas al descanso y al ornato de la vida. Punto. Es pues evidente que no la buscamos por ninguna utilidad. Vuelvo a decir, entonces la utilidad a la que se refiere aquí no es ninguna utilidad material. No filosofo para obtener cosas materiales, sino que, así como llamamos hombre libre al que es para sí mismo y no para otro, así consideramos a esta ciencia como la única ciencia libre, pues esta sola es para sí misma. Aristóteles está definiendo dos veces a la filosofía. Primero dijo, la filosofía es una disciplina. Y ahorita dice, es una ciencia. Y además de que es una ciencia libre. ¿Sí? Entonces significa
por simple deducción y análisis, que el que filosofa es un hombre libre, se libera. ¿Se libera de qué? Ya lo dijo, de la ignorancia. ¡Qué maravilla de texto! Me encanta ese texto, pero me encanta cuando lo estudiamos y lo analizamos. A nosotros nos han enseñado a leer, a repetir, pero no nos han enseñado a leer como lo exigimos en la universidad. Con conciencia, analizando, interpretando el texto. ¿Sí? Yo le hubiera podido decir a usted, lea este texto y mañana le voy a hacer preguntas si usted empieza a estudiarlo. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos. Los hombres comienzan y comenzaron, comienzan y comenzaron a filosofar siempre, siempre a filosofar movidos por la admiración. Los hombres, y usted lo puede, bueno, lo felicito si se lo memoriza todo. Y usted me lo recita. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué significa eso? A saber, pero ahí dice que los hombres comienzan y comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Sí, pero ¿qué significa eso? No, pues que los hombres, usted está repitiendo como lora. Y en la universidad el peor error que nos han enseñado es a repetir como loras. Las loras repiten, pero no analizan, no comprenden, pero repiten. Filosofar no consiste en eso. Filosofar consiste en analizar, comprender los fenómenos, a analizarlos. Y el ejercicio que hicimos hoy fue un ejercicio de análisis. Les voy a pedir el favor como tarea, una tarea que ustedes me van a mandar por correo electrónico, o que vamos a ver si la podemos subir ahí. Sí, yo creo que se va a poder subir las tareas en la plataforma. La tarea consiste en lo siguiente, es muy sencilla. Usted va a escribir un pequeño reporte de ese texto. El reporte de 80 palabras contadas, en el cual usted reporta esas ideas importantes. Por escrito, bien escrito. 80 palabras. Por ejemplo, si a mí me dijeran, reporte al oral este texto, yo diría, en el texto Aristóteles plantea que es a través de la admiración que los hombres comienzan a filosofar. ¿De qué se admiran los hombres? De los fenómenos de todos los días. ¿Sí? ¿Por qué está movido a filosofar? Porque el hombre reconoce que no conoce los fenómenos, reconoce su ignorancia y eso lo hace filosofar. Entonces, cuando reconoce su ignorancia, quiere preguntarse por qué esto y por qué aquello. Y va planteándose problemas mayores. En la universidad aquí nos venimos a plantear problemas mayores. Usted ya no habla como habla. ¿Y por qué se hace eso? Porque quiere el conocimiento. No busca otra cosa más que el conocimiento. No busca tener cosas materiales. ¿Sí? ¿Y qué gana con eso? Liberarse de la ignorancia. Porque la filosofía libera, es una ciencia libre, es una disciplina. Yo ya di aquí un reporte oral. Le pido el favor de que haga un reporte escrito de 80 palabras. Estén pendientes que yo les voy a enviar dentro de un tiempito, un rato, la segunda lección. Hoy estamos a, ¿qué fecha es hoy? Estamos a 13 de junio, jueves 13 de junio del 2019. Usted puede entrar a esta plataforma a la hora que quiera, a las 12 de la noche o en la mañana, pero usted tiene que entrar y escuchar. Y ya le voy a mandar la tarea de lo que ya les voy a decir por dónde tienen que subir la tarea, por la misma plataforma. Que pasen buenas tardes, nos vemos para la otra lección. Muchas gracias.